Nivel 5. Declararle la guerra frontal al Estado. Un helicóptero militar despega, todo parece rutina. Ruido de aspas, soldados a bordo, misión en curso. De pronto, un destello desde tierra. No es una bala, no es advertencia, es un RPG. Impacto directo. El Cougar cae, fuego, caos, y en ese segundo algo cambia para siempre. No fue un ataque más, fue una declaración de guerra. El responsable. Un hombre que decidió no esconderse, no negociar, no corromper en silencio. Decidió confrontar. Decidió hacerse visible. Decidió desafiar al Estado de frente. A diferencia de los viejos capos que operaban en la sombra comprando lealtades, moviendo dinero sin hacer ruido, este hombre eligió otro camino. Nada de discreción, nada de bajo perfil. Aquí se trataba de poder, de demostrar fuerza, de enviar un mensaje, y lo hizo de la forma más ruidosa posible. No solo atacó, exhibió que podía hacerlo, que tenía armas de guerra, que podía derribar al ejército, que podía tocar lo intocable. Pero no se detuvo ahí. 2020, Ciudad de México, amanecer, tráfico. Vehículos avanzando sin saber que están a segundos de entrar en una zona de guerra. Una camioneta reduce velocidad, otra se acerca, y de repente, ráfagas. Disparos de alto calibre, rifles Barrett .50. No es un asalto improvisado, es una ejecución planeada. El objetivo, Omar García Harfuch, jefe de policía en ese momento, hoy secretario de Seguridad. El ataque ocurre en pleno corazón del país, en la capital, a plena luz del día, sin esconderse, sin miedo. Los disparos perforan vehículos, atraviesan blindajes, rompen todo a su paso. No es un mensaje para una persona, es un mensaje para todo el sistema. Podemos alcanzarte, podemos tocarte, podemos hacerlo donde sea. Y ahí es donde todo se rompe, porque en ese momento deja de ser narcotráfico, deja de ser negocio, deja de ser dinero. Se convierte en otra cosa, en desafío directo, en humillación pública, en un golpe al orgullo del Estado. Y eso no se perdona. La vieja escuela lo entendía perfectamente. Nunca ataques al gobierno de frente. Nunca expongas el poder real. Nunca obligues al sistema a reaccionar. Pero aquí no hubo cálculo silencioso. Hubo exceso. Hubo demostración. Hubo una necesidad constante de imponer miedo, incluso donde no era necesario. Y ese fue el error. Porque cuando atacas a las cabezas, el juego cambia. Ya no eres un problema que se administra. Eres una amenaza que se elimina. Ya no se trata de negociar, se trata de destruir. Ya no se busca controlarte, se busca desaparecerte. Ese helicóptero derribado no fue solo un acto violento, fue una línea cruzada. Ese atentado en la ciudad no fue solo un ataque, fue una provocación directa. Y cuando provocas al Estado a ese nivel, el resultado es inevitable. Nivel 4. Exhibir su poder militar en Internet 2020. Un video aparece en Internet, no dura mucho, pero no lo necesitas ver 2 veces para entender lo que está pasando. Decenas, no, cientos de hombres formados, todos armados, todos uniformados, todos sincronizados. Camionetas blindadas alineadas como si fuera un desfile militar. Rifles de alto calibre levantados y luego el grito. Pura gente del señor Mencho. No es un mensaje oculto, no es discreto, es una exhibición, es poder puesto en pantalla. Los hombres no se esconden, no cubren rostros como antes, se muestran, caminan, posan, apuntan al aire. Las armas no son simbólicas, son reales. Barretts, fusiles tácticos, equipo de guerra. No están huyendo, no están en operación, están grabando, están produciendo. Están dejando claro algo, esto es lo que somos ahora. Y ese fue el punto de quiebre, porque esto ya no era un cártel operando en silencio. Esto parecía otra cosa. Organización, disciplina, jerarquía, imagen. Todo diseñado para impactar, para intimidar, para decirle a rivales y autoridades que no se trataba de un grupo más, que esto era un ejército, que esto ya no se movía en la sombra, que ahora dominaban el espectáculo. Y sí, intimidó. Pero no a quien pensaban. Los videos empezaron a circular, primero en redes, luego en medios, después en informes. Analistas los revisaban cuadro por cuadro. ¿Cuántos hombres, qué armas, qué tipo de vehículos, qué nivel de coordinación? Ya no era contenido viral, era evidencia. Cada uniforme, cada rifle, cada formación sumaba presión. Estados Unidos observa, analiza, presiona.
porque lo que ve ya no es un grupo escondido. Es una fuerza que se muestra abiertamente armada, organizada y dispuesta a operar como un ejército irregular. Y eso no se tolera igual. La presión sube, las conversaciones cambian, las propuestas aparecen, designaciones, clasificaciones, intervención indirecta, cooperación forzada. Todo empieza a moverse y todo comenzó con un video. Lo que se pensó como una herramienta de miedo se convirtió en una prueba en su contra. Lo que debía imponer respeto terminó provocando atención global. Lo que buscaba intimidar rivales terminó incomodando a gobiernos completos. Ese fue el error del ego. Creer que mostrarlo todo te hace más fuerte. Creer que la imagen controla la narrativa. Creer que puedes exhibir un poder así sin consecuencias. Pero cuando te muestras como un ejército, empiezan a tratarte como uno. Nivel 3. Abrir demasiados frentes de guerra al mismo tiempo. Un mapa sobre la mesa, no con líneas, sino con objetivos. Occidente ya estaba bajo control, rutas aseguradas, operaciones funcionando, todo listo para consolidar, pero en lugar de cerrar el puño, decide abrir la mano y cuando la abre lo hace en todas direcciones al mismo tiempo. Una orden, luego otra y otra más. No una guerra, varias, simultáneas, sin pausa. De pronto, los convoyes ya no se mueven en una sola ruta. Se dividen. Un grupo hacia el norte, otro hacia Guanajuato, otro hacia Michoacán, otro hacia la frontera. No hay descanso, no hay rotación suficiente, no hay margen. Cada frente exige hombres, armas, combustible, inteligencia, logística, y todos exigen lo mismo al mismo tiempo. Empiezan los enfrentamientos. Con el cártel de Sinaloa en múltiples puntos, choques constantes, emboscadas, respuestas. Luego, Guanajuato. El cártel de Santa Rosa de Lima no cede terreno, resiste, ataca, obliga a desplegar más recursos. Michoacán se enciende. Los Viagras presionan, no se repliegan, golpean donde duele. Y mientras tanto, en la frontera, otras facciones entran en juego. Nadie espera, nadie negocia, todos disparan. Y cada vez que hay un enfrentamiento, hay un costo. Municiones que se consumen. Vehículos que se pierden, hombres que no regresan, otros que quedan heridos, otros que desertan. Y entonces hay que reemplazarlos, reclutar más, pagar más, equipar más, mover más dinero y hacerlo rápido, siempre rápido. Pero el dinero no es infinito. Las rutas que antes generaban ingresos ahora se ven interrumpidas. Los movimientos se vuelven más riesgosos, más vigilados, más atacados. Lo que entra ya no alcanza para sostener lo que sale. Y aún así, las órdenes no se detienen. Más armas, más hombres, más presencia. Y ahí empieza el desgaste. Porque no se trata solo de pelear, se trata de sostener la pelea. Y sostener 10 guerras al mismo tiempo no es una demostración de fuerza, es una apuesta al límite. Los lugartenientes empiezan a sentir la presión. Las decisiones se vuelven más rápidas, más agresivas, menos calculadas. Se cometen errores. Emboscadas mal ejecutadas, movimientos predecibles, información mal verificada. La desesperación empieza a filtrarse. Los frentes ya no avanzan, se estancan. Algunos retroceden. Otros se mantienen a costa de todo, pero ninguno se cierra, ninguno se gana del todo. Y mientras tanto, el costo sigue subiendo. Hombres cansados, recursos estirados, territorios inestables y lo más peligroso, control diluido. Porque cuando estás en todos lados, no estás completamente en ninguno. Lo que parecía expansión se convierte en dispersión. Lo que parecía dominio se convierte en desgaste. Lo que parecía poder absoluto se empieza a fragmentar. Ese fue el error de la avaricia. Querer más antes de asegurar lo que ya tienes. Creer que puedes conquistar todo al mismo tiempo. Pensar que el crecimiento no tiene límite inmediato. Pero cada frente abierto exige atención. Cada guerra exige recursos, y cuando abres demasiadas, empiezas a perder sin darte cuenta. No en un solo golpe, no en una gran derrota, sino poco a poco, en cada decisión forzada, en cada error acumulado, en cada recurso que ya no alcanza, hasta que el imperio deja de expandirse y empieza a romperse desde dentro. Nivel 2. Asfixiar a la población productiva. Un negocio abre temprano, cortinas arriba, caja lista, clientes entrando. Todo parece normal, hasta que llega la visita.
No es un cliente, no pregunta, no negocia, solo deja claro cuánto se paga y cuándo. El dueño asiente, no porque quiera, porque sabe lo que pasa si no lo hace. Ese mismo día, en otro punto, otro comerciante recibe la misma orden, y en otro, y en otro. No es un caso aislado, es un sistema. Los cobros empiezan a repetirse como rutina, semanal, quincenal, sin falla. A productores de aguacate, a limoneros, a carniceros, a transportistas, a pequeños empresarios. Nadie queda fuera. No importa el tamaño, no importa si apenas sobreviven. El mensaje es el mismo, pagas o desapareces. Las amenazas se convierten en acción. Negocios incendiados, golpes, secuestros, mercancía retenida, caminos bloqueados. La producción empieza a caer, los costos suben, el miedo se instala. Ya no se trata de ganar dinero, se trata de no perder la vida. Y mientras esto ocurre, el dinero sigue fluyendo, pero hacia un solo lado. Lo que antes era una economía local activa se empieza a asfixiar. Los agricultores reducen producción, algunos abandonan tierras, otros se van, los mercados se vacían, los precios suben, la gente siente el golpe, no en cifras, en el día a día, en la comida, en el trabajo, en la incertidumbre constante. Y ahí ocurre algo que no se ve al principio, la percepción cambia. Antes otros capos entendían una cosa básica, la gente es protección. Podías no respetarlos, pero necesitabas que no te traicionaran. Se construían canchas, se regalaban cosas, se fingía cercanía. Hipocresía, sí, pero funcional. Generaba silencio, generaba lealtad forzada. Aquí no hay favores, no hay beneficios, solo presión, solo miedo, solo cobro. Y el miedo constante tiene un límite, porque cuando la gente ya no tiene nada que perder, empieza a hablar. Las llamadas anónimas aumentan, los reportes se multiplican, información sobre movimientos, sobre rutas, sobre casas, sobre nombres. Lo que antes se escondía, ahora se filtra. Lo que antes se protegía, ahora se entrega. No por justicia, por hartazgo. Las comunidades dejan de ser refugio, se convierten en riesgo. Cada calle puede tener ojos, cada vecino puede saber algo. Cada negocio puede haber sido extorsionado y cada uno tiene una razón para querer que eso termine. El flujo de inteligencia civil empieza a crecer y crece rápido. Ubicaciones, horarios, patrones, todo empieza a llegar. No desde agencias sofisticadas, desde la gente común, desde quienes ya no soportan más, y ahí se rompe algo clave. El escudo humano desaparece porque ningún grupo puede operar cómodamente en un territorio donde la población lo odia, donde nadie avisa, donde nadie protege, donde nadie calla. Ese fue el error. Convertir a la propia base en enemigo. Exprimir tanto que ya no queda nada que sostenga el sistema. Olvidar que el control no solo se impone con fuerza, también se mantiene con tolerancia. Pero cuando destruyes esa tolerancia, te quedas solo. Y cuando te quedas solo, cada movimiento pesa más, cada error se nota más. Cada paso deja rastro, porque ya no hay nadie dispuesto a esconderte. Nivel 1. Un trono sin heredero. Un hombre toma todas las decisiones, no consulta, no delega, no comparte. Todo pasa por él. Cada orden, cada movimiento, cada alianza. Durante años funciona. Rápido, directo, sin fricción. Pero hay un problema que nadie ve o que nadie quiere ver. ¿Qué pasa cuando ese hombre ya no está? La respuesta nunca se construyó. En lugar de formar una estructura sólida, con mandos claros, reglas internas y sucesión definida, el poder se quedó concentrado en un círculo mínimo, y ese círculo tenía un apellido. La estrategia era simple: mantener el control en casa, sangre sobre experiencia, lealtad sobre capacidad, familia sobre organización. Entonces empiezan los intentos. Su hijo, conocido como el Menchito, aparece como heredero natural. Movimiento lógico, hasta que deja de estar disponible. Captura, proceso, extradición a Estados Unidos.
De golpe, la pieza principal desaparece del tablero. Se activa el siguiente nombre. Su hija, la negra. Pero el escenario se repite. Investigación, presión, proceso. Fuera de juego. La línea se rompe otra vez. Queda otra figura clave. Rosalinda. Presencia importante, vínculo directo, figura de control. Pero el sistema vuelve a fallar. Detención, aislamiento, sin margen de operación. Y en ese punto, la estructura queda expuesta. Porque no hay reemplazo preparado. No hay plan alternativo. No hay segunda línea funcional. Solo vacíos. Y los vacíos no duran. Empiezan a llenarse. Pero no con orden, con fuerza. Los jefes de plaza comienzan a asumir control en sus territorios. Nombres como el RR, el Sapo, empiezan a sonar más fuerte. No porque hayan sido designados formalmente, porque son los que pueden sostener el terreno con violencia inmediata, los que tienen nombres, los que pueden responder rápido. Pero hay un problema, no están conectados entre sí. Cada uno opera a su manera, cada uno impone su lógica, cada uno defiende su zona. Ya no hay un centro real que coordine, ya no hay una sola voz que alinee todo. Hay varias, y ninguna manda sobre las demás. Las órdenes dejan de ser consistentes. Las estrategias se fragmentan. Lo que funciona en un lugar no se replica en otro. Lo que se decide en una zona no aplica en la siguiente. Y entonces empieza lo inevitable. Choques internos, desconfianza, ajustes, traiciones, movimientos preventivos. Nadie sabe quién va a caer primero. Nadie confía completamente en nadie, porque cuando no hay una sucesión clara, el poder se toma, no se hereda, y eso cambia todo. La organización deja de comportarse como una estructura, se convierte en un conjunto de bloques que compiten entre sí. Algunos crecen, otros caen, algunos se alían temporalmente, otros se eliminan, pero ya no hay unidad. Ese fue el error, creer que el control absoluto garantiza estabilidad. Pensar que la sangre asegura continuidad. Confiar en que el poder puede quedarse en casa sin construir una base más amplia. Pero cuando la familia cae y no hay nadie listo, el sistema entero se vuelve vulnerable. Porque no basta con tener el trono. Tienes que asegurarte de que alguien pueda ocuparlo. Y si no lo haces, el trono no se hereda, se disputa.